Damos paso a la primera ponencia de la mañana. Para ello, doy la palabra a Ramón Gómez de Tejada Díaz, jefe de Servicio de Gestión Contractual del área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio de la Diputación de Badajoz, quien va a tratar un tema de gran interés como es el contrato menor y los gastos recurrentes, límites y soluciones alternativas. ¿Se escucha? Sí. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, muchas gracias al área de cooperación municipal por haberme dado la oportunidad de participar en estas jornadas. Cuando me lo propusieron, bueno, queríamos o pensamos qué tema podíamos tratar que fuera de importancia, de relevancia para vosotros como ayuntamientos pequeñitos. Y pensamos en ponerle una cruz al contrato menor, ¿vale? Meteros un poquito miedo. Y eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Los gastos recurrentes, el contrato menor. Y ello porque existe actualmente ya una posición bastante contraria al contrato menor, ¿vale? Se trata básicamente de que actualmente se niega la posibilidad del contrato menor, como ya más ameno que os habrá llegado, para utilizar el contrato menor para gastos recurrentes, repetitivos, periódicos, etcétera. Es decir, tenemos que circunscribir el contrato menor simplemente para contrataciones esporádicas, ¿vale? Puntuales. Eso lleva a un problema, obviamente, un problema muy grande. ¿Por qué estamos llegando a esta situación? Si nos vamos a la normativa de las propias instituciones de la Unión Europea, vemos que ellos pueden hacer adjudicaciones sin publicidad hasta 60.000 euros, invitando a 3 empresas, ¿vale? Con lo que era el antiguo negociado publicidad sin publicidad por razón de la cuantía. Y pueden hacer contratos con invitando a un solo adjudicatario hasta 15.000 euros. ¿Por qué en España hemos llegado donde hemos llegado? Bueno, todos conocemos lo que ha pasado en muchos años anteriores, casos de corrupción, la misma demora que tuvimos en implantar la ley de contratos. Desde el siglo pasado nos pedían que reguláramos un recurso especial en materia de contratación que no hemos hecho hasta bastante más tarde. En fin, digamos que no estábamos bien vistos. Nosotros mismos nos hemos ido poniendo limitaciones al contrato menor, en general a la contratación. En primer lugar, legales, ¿vale? Que no se me vaya olvidando pasar el PowerPoint, me tengo que coordinar bastante. Pues no me hace caso. Vale, me tengo que acercar. Vale. Bueno, como digo, primero hubo una serie de limitaciones legales. Todos os acordáis de aquella redacción famosa del artículo del contrato menor, 118, en la redacción original de la ley de contratos, en los que nos decía que un mismo contratista no puede suscribir más contratos menores que individual o conjuntamente no supere 40.000 euros para las obras, 15.000 en suministros y servicios. Por suerte, por un lado, la deficiente redacción que tenía ese artículo, que no te decía si era en el ejercicio natural, si era contado un año desde el anterior, si agrupaba tipologías de contratos o no, si agrupaba los distintos órganos de contratación de una misma entidad, si abarcaba un conjunto de entidades que estuvieran dependientes unas de otras. En fin, la redacción es un desastre. En 2020, en la época tan buena del COVID, se suprimió esa limitación. Pero lo cierto es que además de estas limitaciones legales, hay esa evolución doctrinal marcada por tribunales centrales de recursos contractuales, por también juntas consultivas, todas las que tenemos en España, en las que van introduciendo nuevos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Podemos hablar de una especie de evolución en la limitación del contrato menor que hasta ahora se basaba básicamente en el concepto de unidad funcional. Todo aquello que fuera funcionar por sí mismo, que no depende de nada, se podía contratar por separado y yo podía hacer un contrato menor si me entraba en el importe que fuera. Nos van poniendo más restricciones y vamos evolucionando a un concepto del contrato menor en la que ya no solo tengo que tener en cuenta la unidad funcional, sino los gastos recurrentes de los que hemos hablado al principio o incluso, cuidado, una correcta planificación que posteriormente os comentaré. Todo esto viene, aunque ya había esa evolución que se podía apreciar en resoluciones y en informes,
en la famosa instrucción 1/2019 de la Eurescon, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que literalmente decía esta instrucción: no podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que años tras año respondan a una misma necesidad para la entidad contratante, de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por procedimientos ordinarios. La pregunta es, a lo mejor nos hemos pasado de frenada. ¿Compensa? Ahí se queda. ¿Compensa de verdad la cantidad de incremento de burocracia, de exceso de personal que necesitamos para volcar o para transformar contratos menores en procedimientos grandes? Eso conlleva, si hay centro gestor, porque es una administración más o menos grande, el centro gestor va a tener que elaborar un pliego de prestaciones técnicas, probablemente informar las ofertas, no te digo nada cómo nos pongan un recurso, valorar bajas anormales, etcétera, etcétera. La secretaría y la intervención desbordadas con 1000 procedimientos que tienen que informar y fiscalizar. Los recursos que se ponen, crea las mesas de contratación que valoren las ofertas, etcétera, etcétera. Nos da igual la pregunta, lo cierto es que esas limitaciones ahí están, ¿vale? Y no podemos saltárnoslas. Pensemos en, cualquiera de vosotros lo sabe, gastos recurrentes que puede tener cualquier administración, me da igual, grande, pequeña, estatal, autonómica, local, lo que sea. Desde la compra de mobiliario, desde la organización de un evento, material de oficina, neumáticos, mantenimiento de edificios. No, se me ha roto la cerradura para entrar en el palacio. Voy a hacer un contrato menor, tengo que llamar a alguien. Tal. Bueno, pues a lo mejor yo podía tener un contrato de mantenimiento de edificios que ya tuviera su propio adjudicatario. Es decir, todos son gastos recurrentes al final, la gran mayoría. Esa es la situación que tenemos. Lo que vamos a intentar ver ahora es qué opciones como administración tenemos o nos da o nos ofrece la ley de contratos para eludir o evitar el contrato menor que nos están diciendo que no lo hagamos. Pero antes de eso, voy a pasar. Os he hablado de un concepto de planificación. El artículo 28.4 de la ley de contratos, no sé si desde ahí lo veréis, lo leo, dice: las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o periodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información que al menos recoja contratos sujetos a regulación armonizada. Lo circunscribe a los SARA, ¿vale? Todos sabéis lo que son los SARA, los contratos sujetos a regulación armonizada. En mi opinión, lo ideal es que no solo, ya que nos vamos a poner a hacer un plan, y más en ayuntamientos pequeñitos que os cuesta llegar a licitaciones SARA, un plan anual que hiciéramos con todos los procedimientos abiertos que tenemos pensado licitar. Lo que tenéis que tener claro, en primer lugar, que tiene que llevar suficiente información para que les sirva de algo a los empresarios, ¿vale? Objeto, importe aproximado, un calendario de fechas, de cuándo tengo pensado iniciar la licitación, cuándo tengo pensado que se adjudique o que se ejecute. Pero no olvidemos que es una simple declaración de intenciones, no nos vincula. ¿Vale? Sí que puede ser una forma de que la intervención o la secretaría esté un poco pendiente, pues esto porque no está planificado, porque está planificado, por qué no sacamos esto y hemos decidido prorrogarlo. Bueno, pues si se pensaba prorrogar para que lo hemos metido en el plan anual de contratación, bueno, pues se justifica por lo que sea. Se justifica en el expediente de la prórroga y ya está. Es una declaración de intenciones, no os vincula, ¿vale? Yo ahí, en la fotito que he puesto a cada lado, he puesto un empresario que realmente dice: esto de mí, ¿para qué me sirve? Ya estaré pendiente cuando salga porque no tengo suficiente información. Sé que en algún momento del año, dicen ellos, que a lo mejor en abril, ya veremos, van a sacar algo que no tengo muy claro si me interesa o no me interesa, etcétera. Con lo cual, mi opinión es que en realidad ese plan anual de contratación en la práctica no sirve de mucho. Pero a lo mejor sí que nos sirve a nosotros. Si precisamente estamos pensando en controlar gastos recurrentes,
¿Qué mejor manera que aprovechar ese plan anual para nosotros hacer un estudio claro de qué gastos estamos llevando por partida, buscar qué gastos de mobiliario, qué tal, cuánto he hecho este año o en los 5 años anteriores? Pues entonces tengo que programar, me estoy pasando de los 15.000 euros sin ninguna duda, pero es que encima es un gasto recurrente, ¿vale? Vamos a aprovechar ese plan anual que los podemos sacar a final de año para ya ir pensando en las licitaciones que necesitamos. Como decía, no tengo ni idea de cómo voy de tiempo, ya tengo suficientes cosas en la mano. Vamos a ir viendo qué alternativas nos da la ley de contratos, ¿vale? Una vez que yo sé que no debo hacer un contrato menor porque es un gasto recurrente o porque debo planificarlo, por cierto, en este concepto de planificación, que se me ha olvidado comentarlo, empiezo ya a ver alguna cuestión de, en caso de auditoría de proyectos, ¿vale? Se da una subvención a la entidad, luego se audita y te descertifican, como no esté bien, pues esto no lo has hecho bien, etcétera, ¿vale? Todos conocemos el proceso. He visto ya hacer descertificación del 100% por falta de planificación. ¿Qué quiero decir? Pensad en un caso en el que nos conceden, yo qué sé, me lo voy a inventar, un proyecto de mejora de eficiencia energética de nuestras instalaciones municipales. Y tengo 2 proyectos. Uno para instalación de placas solares, me da igual, en el Palacio, y mejora del aislamiento térmico de todas las ventanas en la Casa de la Cultura. Y decido hacer 2 menores porque los 2 me entran, ¿vale? En obras son 30.000 y 25.000, ¿vale? En teoría son unidades funcionales totalmente distintas, no dependen la una de la otra, los objetos son distintos y, ojo, no es un gasto recurrente, lo voy a hacer una vez. Pues cuidado, porque a lo mejor me tendría que plantear mejor hacer un procedimiento abierto por lotes para que no me puedan descertificar alegando que los 2 juntos suman más de 40.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, siempre pasarnos de frenada, siempre mejor. Si tenemos la opción de hacer un procedimiento abierto, lo hacemos, ¿vale? Si estamos planificados, si vamos con tiempo y tenemos personal, que no tenemos nada de esas cosas, siempre buscar alguna de las soluciones alternativas. Voy a daros las 4 opciones que venimos aquí, bueno, que da la ley, que podemos utilizar y que aquí utilizamos alguna de ellas en Diputación. En primer lugar, nos podemos plantear hacer un procedimiento abierto, normal y corriente, pero con unos precios unitarios. Cualquiera de las opciones siempre va a exigir que penséis qué necesidad tenéis, cómo queréis cubrirla, qué ventajas tiene y qué inconvenientes tiene. Es muy importante que antes de lanzar una de las opciones, porque podéis daros cuenta cuando lo tenéis en marcha que no está funcionando, que no es lo que vosotros queríais. Por lo cual, lo primero, y esto se consigue con la experiencia, es ver qué me interesa más de esas posibles alternativas. En el caso de que yo tramite un procedimiento abierto, normal y corriente, con precios unitarios, pues ventajas, ¿vale? No sé si lo veis más o menos desde ahí. Voy a hacer un solo expediente, esto fundamental, ¿vale? Es decir, voy a hacer una licitación, tardaré 3, 4 o 5 meses, lo que sea, pero al final tengo un único adjudicatario al que yo le voy a ir pidiendo cada vez que yo necesite, ¿vale? Es muy ágil en su ejecución, le hago una solicitud, me da igual, por email, como habéis puesto en los pliegos. Poner una notificación, le digo, oye, necesito 4 mesas en un plazo de 15 días. Yo tengo unos precios unitarios cogidos, él me dice a 250 euros la mesa, ahí van, te la sirvo. Y no tengo que hacer ningún expediente más, me factura y se acabó. No hay ningún expediente, yo ya te hice el inicial, luego es muy bueno. Lo hago una vez y me olvido, el tiempo que sea, el tiempo que yo le haya dado de duración. Inconvenientes, en primer lugar, al ser un expediente normal y corriente, si yo he hecho un valor estimado o un presupuesto de licitación de 80.000 euros, porque es lo que me suelo gastar al año o en 2 años, el crédito lo voy a tener retenido. Lo necesito disponer desde el principio, ¿de acuerdo? Y empiezan los inconvenientes más claros, que es lo que tenéis que tener en cuenta en cada caso. Los precios son fijos, sabéis que por regla general no cabe revisión de precios. Es decir, si yo tengo esta mesa a 250 euros y el contrato dura 3 años, me va a estar sirviendo. Esto genera, en primer lugar, posible incertidumbre por parte del licitador. Nos podemos encontrar con un procedimiento desierto. Os pongo un ejemplo. Este es el que hacíamos nosotros para el suministro del papel.
Hubo un año, hace un par de años probablemente, no recuerdo exactamente, que en toda España se empezaron a quedar desiertos todos los suministros de papel, todos, porque de repente había en el mercado una incertidumbre de precio muy volátil, el precio, y no se atrevían, pero ni a un mes. Decían que ellos le compraban el papel, te lo entregaban y no querían saber más, ¿vale? Esa situación cambió y ahora hemos vuelto a poder tramitar esto, le damos una oración de un año y él nos mantiene el precio. Luego tenemos que tener en cuenta eso lo primero. Como el precio, no digo nada como entra en crisis como las que hemos tenido y no te mantienen un precio, te piden la resolución del contrato, etcétera, etcétera. Otro inconveniente, limita la concurrencia. Voy a tener un solo adjudicatario durante 3-4 años, la duración que yo le haya dado. La elección del adjudicatario, lo malo es que se hace de forma global, es decir, no selecciono al que mejor mesas tiene o al que mejor sillas tiene, sino al que tiene en general. Puede ocurrir que yo me diga, hostia, qué buena silla me presentaba este, pero en general ha grabado otro, ¿vale? Y otro problema, ya me puedo cuidar muy bien de meter la tipología de productos o servicios que voy a necesitar, porque en cuanto uno no le tenga cazado un precio unitario, no le tenga cazado unas características, no lo puedo suministrar y tendría que hacer un expediente aparte. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esas ventajas, pero una serie de inconvenientes. Vamos a la segunda de las alternativas. No, para atrás no. Me vengo ahora por aquí. En este caso podríamos optar por la opción del acuerdo marco en la que tengo todos los términos ya fijados. No sé si conocéis un poco la figura de acuerdo marco. No es un contrato, simplemente yo fijo los términos de los futuros contratos que voy a ir haciendo. Se llaman contratos derivados o contratos basados en acuerdo marco. Normalmente, si fijo todos los términos, es que lo hago con un empresario. Ventaja, lo mismo, no necesito el RC, lo voy a hacer en cada contrato derivado que yo haga. Es cuando yo digo, oye, que necesito 14 mesas, voy a hacer mi contrato derivado, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el presupuesto de liquidación? 1.500 euros, pues con eso ahora ya lo retengo. Y podemos aprovechar los acuerdos marcos que tienen las centrales de contratación. La del Estado tiene bastantes. Nos adherimos y podemos utilizar sus acuerdos marcos, ¿de acuerdo? La FEN y la FEMPES tienen, nosotros poquitos, pero tenemos algunos. Nos gustaría ir desarrollando estas modalidades. Inconvenientes, ejecución lenta. Cada vez que quiera contratar algo, un expediente de contratación, que probablemente lleve mesas, informes de fiscalización, informes de adjudicación, etcétera, etcétera. Nuevamente el problema de los precios fijos. Tengo todos los términos basados, es decir, aunque tenga un acuerdo marco con un empresario, tengo el precio que tengo y tengo las características que tengo. Lo mismo, la elección, lo mismo que hemos visto antes, la elección del adjudicatario es global, no es la mejor, a lo mejor para cada producto. Y el mismo problema. Yo, sinceramente, entre esta opción y la anterior que hemos visto, me quedo con la anterior. Esto me parece una tontería, pues si lo hago con un solo empresario. Otra opción que nos da la ley de contrato es el acuerdo marco en la que no fijo todos los términos. Ya veremos, las características técnicas se pueden modificar o pueden modificar los precios, ¿vale? Como yo lo ponga en el pliego. Y normalmente lo haré con varias empresas. La ley te dice mínimo 5. ¿Qué ocurre? Volvemos a tener las mismas ventajas básicamente. No necesito la retención del crédito hasta que vaya a hacer mi contrato derivado. Puedo acudir a centrales de contratación que ya tengan hecho todo el procedimiento y yo simplemente hago el contrato derivado. Y aquí sí tenemos otra ventaja. Si no hemos dejado todos los términos fijados, probablemente tengamos margen en el precio y podemos adecuarlo al mercado que ha podido variar, etcétera, etcétera. Pero empiezan los problemas. Ya no solo que tengo que hacer un contrato derivado en cada caso, cada vez que compre algo, es que encima lo voy a tener que licitar, porque tengo varios empresarios. O aunque tenga uno, tengo que mandarle que me concrete todos los términos que no he fijado. Con lo cual probablemente tenga que intervenir mesa de contratación, informe, etcétera. Volvemos a los mismos problemas. Además, y hay por ahí una resolución bastante interesante en la que un tribunal echó abajo un acuerdo marco muy grande. No recuerdo si era de servicios postales o de transporte urbano, no sé si en Madrid, era enorme,
¿Qué es lo que ocurría? Que habían acudido al acuerdo marco y habían limitado la concurrencia durante 4 años. Y la misma resolución les decía, oye, ¿por qué no hacéis un sistema dinámico que no limita la concurrencia? Aquí volvemos a limitar la concurrencia, que es un principio fundamental en la contratación pública. Si un producto no está incluido, tengo que volver a buscarme la vida por otro lado porque no lo tengo en mi acuerdo marco. Sinceramente, tampoco lo utilizamos mucho aquí, el acuerdo marco. Lo que más estamos utilizando es la última de las alternativas que tenemos, a costa de tener que haber dividido el servicio de contratación en dos, de pedir personal porque no damos abasto. Para que os hagáis una idea de la situación que nosotros tenemos a día de hoy en Diputación. No voy a decir el nombre, pero en una ponencia, en una videoconferencia, en una charla de esta webinar, participamos varias diputaciones y antes de nosotros intervino otra empresa, otra diputación, con un presupuesto parecido al nuestro, digamos que de tamaño similar al nuestro, y habló de que en 2023, pues en 2023 hemos terminado 40 procedimientos abiertos. Nosotros hemos hecho, creo recordar, el último año, este año no los he contado, 250 procedimientos abiertos más de 100 contratos derivados, que ahora explicaremos. Es decir, hemos eliminado el contrato menor hasta límites insospechados a base de tener que hacer de todo, procedimientos abiertos, acuerdos marcos poquitos, pero sistemas dinámicos muchísimos. El sistema dinámico no presentan ofertas, no sé si sabéis un poquito cómo va, los licitadores no presentan ofertas porque no hay características técnicas, no hay precios, solo digo que yo saco un sistema dinámico para mobiliario y ahí me entra cualquier cosa. La primera ventaja, ¿vale?, es que los productos o servicios, me salto lo del RC, que ya lo hemos comentado a veces, los productos o servicios ahora sí que se adaptan perfectamente a mis necesidades, ¿vale? No están definidos en el pliego inicial, sino que cada vez que yo hago un contrato derivado, ahora ya te voy a decir exactamente qué mobiliarios quiero. Puedo incluir productos que no estaban porque es que no hay productos incluidos, solo está en general mobiliario, material de oficina, lo que sea. Los precios no están fijos, es que no presentaron ofertas. Las ofertas las presentan cada vez que yo hago un contrato derivado. Ello nos permite, ahora ya sí, darle una vigencia ilimitada, porque ya no le genera incertidumbre al licitador. Dice, hostia, ya veré cada vez que licite qué precio oferto según cómo está el mercado. Fijaos lo que hace la ley de contratos. Los acuerdos marcos tienen una limitación de 4 años. No pone limitación para los sistemas dinámicos de adquisición. Yo puedo hacer un sistema de indicación por 99 años si quiero, porque no limito la concurrencia. ¿Por qué? Porque en el sistema dinámico de contratación, por eso es dinámico, las empresas entran y salen cuando quieran. Una empresa puede decir, oye, yo estoy cansada de que me manden invitaciones, me salgo. Y una empresa, el sistema dinámico tiene una vigencia de 4 años y a los 2 años dice, uy, yo me quiero apuntar a esto. Y a partir de que se te admita, cada contrato derivado te vamos a invitar, se invita a todos. Luego garantiza la mayor concurrencia posible. Por eso decía ese tribunal que, oye, para esto mejora un sistema dinámico y das acceso a un montón de empresas. No cierras el mercado durante 2, 3, 4 años. Problema, aquí donde tenemos el problema, ejecución lenta. Cada contrato derivado, se hace un pliego técnico, se manda, proceso de presentación de oferta de 10 días, se valoran las ofertas, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, que hay que licitar cada expediente con todos los que haya. Si hay 74 tíos, pues 74 empresas que vas a invitar para que presenten ofertas. ¿De acuerdo? Por aquí nada más, ya me he metido el susto en el cuerpo. Lo que sí, si tenéis algún tipo de pregunta, Pepe. Vamos a ver. Yo he estado hablando con Sandra y le he mandado los contratos recurrentes que hay a lo largo del año en la mayoría de los ayuntamientos pequeños. Me salen 25. He quedado con ella en que haremos algún sistema dinámico para acabar con el contrato menor. En el tema de la licitación, lo que te quiero preguntar, por cada expediente son invitaciones, no es la licitación propiamente dicha, claro, por correo electrónico. ¿Perdona? Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, lo que te quiero decir es que en principio yo he localizado 25, puede haber más, pero son la mayoría, porque
yo los he cogido de la publicación de los contratos menores que hago en la plataforma, he cogido un año entero, 2 años enteros, y he cogido todos los recurrentes, por independencia del importe, y le he puesto el CPV. Eso lo he mandado a Sandra, he quedado con ella, anoche me mandó un correo en que ya lo había propuesto a sus superiores y que en principio íbamos a hacer un sistema dinámico o acuerdo marco. Yo creo que el sistema dinámico es el ideal. Y una vez que te tienes que meter, Claro. ya te vas a meter en el charco, pues Claro, bueno, pero es que dentro ahí, del charco el sistema dinámico me gusta más. sobre todo a raíz de una sentencia que hubo en un pueblo, la conoceremos todos, por un tema de fotocopia, que la jueza que tiene, Sí. ¿vale?, dio tanto de culpa al fiscal y al ayuntamiento le han metido un técnico, Sí. secretario, y por una fotocopiadora, vamos a ver. Entonces, claro, pues quitamos eso, estamos en la cuerda floja. Y en principio ella ha quedado que me mantendrá informado y que lo informará al resto. Sí, él me preguntaba si hay que licitarlo. No, al ser invitaciones, digamos que nosotros no publicamos nada en la plataforma hasta el momento de la adjudicación, que entonces ya publicas todo. Tú simplemente mandas invitaciones. Nuestro sistema aplica, si conseguimos adaptarlo a vosotros, ¿vale?, que es fácil, pero insisto, es problema de personal, de exceso de trabajo, ¿vale? Porque imaginaos, si ya estamos colapsados con lo que nos mandáis de procedimientos abiertos, como empecemos con dinámicos, apague, vámonos. Es la idea hacerlo. Ahora mismo tienes de todas maneras la plataforma del Estado para hacerlo. Lo único que sepas es que va a dar trabajo y que hay que invitar a todos, etcétera, ¿vale? Pero es una herramienta, sinceramente, a mí me gusta mucho, pero genera mucho trabajo. ¿Alguna pregunta más? Pues listo. De todas maneras, sabéis que estamos ahí a disposición vuestra, ¿vale? Tanto mis compañeros de la central de compras como, por supuesto, el área de cooperación municipal. Y yo también estoy allí y en lo que podamos ayudar y a ver si conseguimos ir avanzando y daros estas alternativas más accesibles que lo que es actualmente, que lo hicierais vosotros solos, ¿vale? Intentar montar nosotros sistemas dinámicos y acuerdos marcos si interesa. Lo único, recordad, valorad bien antes de lanzar algo, sabiendo qué trámites tiene, qué inconvenientes tiene, y poneos en el pellejo del empresario, de la seguridad que le vas a generar, que él dice, oye, pues no voy a licitar a esto, o no me interesa, o voy a tener un problema dentro de 2 años, ¿vale? Simplemente pensad bien antes de escoger la herramienta que queráis. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Abordamos ahora la importancia de la contabilidad en la gestión de las entidades locales. Para ello, contamos con la presencia de María José Salguero Núñez, interventora tesorera del área de cooperación municipal de la Diputación de Badajoz y funcionaria habilitada de carácter nacional. Hablo aquí entonces. A ver, ¿quién tiene el micrófono, por favor? Que lo devuelva. Reparo, de pleno, ¿eh? ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a todos y a todas y nada, a esta última jornada en la que ya termina el otoño municipalista, ¿vale? Muchos de nosotros ya nos conocemos, si no es por teléfono es en persona. Y yo mi charla, la que me toca dar, es a la que nos dedicamos diariamente en mi servicio de gestión económica y contable, ¿vale? Y lo que queremos es incidir en la importancia que tiene la contabilidad en la gestión diaria de las entidades locales. De ahí el título que hemos puesto, ¿vale? La charla que voy a dar hoy, bueno, pues se basa en la experiencia que tenemos en el día a día, ¿vale? En la cantidad de solicitudes, de asesoramiento y de asistencias que prestamos. Y fruto de esa experiencia, pues es en lo que quiero basar mi charla. Va a ser un poco también de bronca para aquellos ayuntamientos que siguen con su contabilidad un poco retrasada.
¿vale? Bueno, pues vamos a empezar y no va esto ahora. Bueno, como hemos dicho, es una charla que se va a basar en la experiencia que tenemos en el día a día, ¿vale? Aproximadamente nosotros 8 de cada 10 solicitudes que recibimos al día en el área de cooperación municipal se basa siempre en cosas que están relacionadas con la contabilidad, asistencias que están relacionadas con ella. De ahí, por eso, queremos incidir en su importancia, ¿vale? Así, por ejemplo, tenemos pues asistencia, asesoramiento en materia de ejecución presupuestaria, pues como puede ser modificaciones de crédito, a la hora de la fiscalización del gasto o todo lo que esté relacionado con la ejecución de los presupuestos de las entidades locales. Otro asesoramiento y otra asistencia que hacemos muy periódicamente es la remisión de información que, como ya sabéis, se tiene que remitir al Ministerio de Hacienda a través de la plataforma Autoriza en los plazos establecidos por la ley, ¿vale? Pues como puede ser el periodo medio de pago, las ejecuciones trimestrales, los presupuestos, las liquidaciones. Para eso también es muy necesario tener al día la contabilidad, puesto que si no, no podríamos remitir dicha información. También cooperamos y asistimos en el cálculo de diferentes magnitudes, como puede ser, por ejemplo, la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto, en el caso de la aprobación de presupuestos y de liquidaciones. Calculamos también el ahorro neto y el capital vivo cuando tenemos que concertar operaciones de préstamo, para lo cual también se necesitan magnitudes que vienen sacadas de nuestra contabilidad, ¿vale? ¿No va? No, es que para... ¿A dónde tengo que apuntar? Ah, allí. No. Ahora. Entonces, como hemos dicho, para poder dar cumplimiento a todos estos tipos de solicitudes es necesario tener una contabilidad que esté lo más al día posible, ya que de lo contrario pues, podemos encontrarnos primero que nosotros no podemos realizar ni dar cumplimiento a esa asistencia y asesoramiento. Y luego también para la propia gestión municipal, pues es verdad que este retraso en las contabilidades puede tener consecuencias negativas y perjudiciales que abordaremos más adelante. De nuestra experiencia podemos clasificar 3 tipos de entidades locales, ¿vale? La primera de las entidades locales es a la que todos tenemos que aspirar, ¿vale? Y es aquella que tiene dentro de sus recursos humanos, es decir, tiene personal que está dedicado en exclusiva a la llevanza de la contabilidad. Y ese personal, además, tiene una formación contable que es avanzada. Consecuencia de todo esto, pues su sistema contable es adecuado y porque pueden realizar, por tanto, una fiscalización previa del gasto, es decir, nosotros vamos a fiscalizar los gastos antes de reconocerlos, no pagamos primero y luego lo reconocemos. Como consecuencia de esta fiscalización previa que nosotros hacemos de los gastos, no vamos a tener, por tanto, pagos pendientes de aplicación, que, como sabéis, afecta al remanente de tesorería. Este tipo de entidades también... Eso va fatal, ¿eh? Bueno, pues venga. Bueno, como consecuencia de esto también podremos llevar a cabo un seguimiento de las obligaciones pendientes de pago que tenemos, así como también de los derechos pendientes de cobro. El llevar una contabilidad al día pues, nos permite tener al día todos estos tipos de magnitudes. Estas contabilidades también pues, llevarán una adecuada gestión de las facturas a través del módulo que el programa contable pues, nos ofrece de justificante de gastos, ¿vale? Estas entidades contables también elaboran y hacen los proyectos de gastos cuando así lo determina la ley, que son muy importantes
en materia de pues, subvenciones que tienen una subvención afectada, y cada vez los proyectos de gasto os animo a que los hagáis porque son de obligado cumplimiento, sobre todo ya para aquellas subvenciones que son europeos. Es un requisito indispensable que estas subvenciones europeas tengan una contabilidad separada, que quiere decir que deben de contabilizarse a través de proyectos de gasto, ¿vale? Finalmente, también estas entidades locales pues utilizan, cuando tienen operaciones de crédito a corto o a largo plazo, el módulo de pasivo. Con lo cual, pues estas entidades locales, como ya hemos dicho, de este primer tipo, a las cuales todos tenemos que aspirar en nuestros ayuntamientos, van a tener una contabilidad avanzada y una contabilidad también de calidad, porque está muy bien tener la contabilidad al día, pero si se tiene contabilizadas las cosas de forma errónea, pues también nos van a dar unos datos que no son fiables y no son del todo ciertos, ¿vale? Estas entidades locales pues van a cumplir perfectamente con todas sus obligaciones a la hora del suministro de información contable a través de la plataforma Autoriza. Lo van a hacer perfectamente en plazo, con lo cual no van a recibir ningún requerimiento del Ministerio y todos estaremos tranquilos y felices. También estas entidades locales pues, suelen elaborar y aprobar sus presupuestos, sus liquidaciones y sus cuentas generales en plazo, ¿vale? Con lo cual también pues, nos van a ser requeridos en este caso por el Ministerio para el presupuesto y la liquidación, y la cuenta general por el Tribunal de Cuentas, ¿vale? Porque todo lo hacen en plazo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo pasó esto? Vale. Y finalmente, como consecuencia de que todo lo tienen aprobado en plazo, disponen de magnitudes aprobadas como el remanente de tesorería y el remanente afectado, que van a poder utilizar en el siguiente ejercicio, como ya bien sabéis, para financiar las modificaciones que vienen establecidas por la Ley de Haciendas Locales, ¿vale? Os pongo un ejemplo, por ejemplo, sacado de uno de los ayuntamientos que nosotros llevamos, ¿vale? De su remanente de tesorería. ¿Veis? Formado por los fondos líquidos, los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago, las partidas pendientes de aplicación, que como veis están a cero, porque el hecho de llevar una contabilidad al día pues te permite eso, que esas partidas puedan estar con importes muy bajos o prácticamente nulos, como es este caso, ¿vale? Es una entidad local que también lleva perfectamente sus proyectos de gastos, por eso tenemos el exceso de financiación afectada, que se incorporará, como sabéis, al ejercicio siguiente para seguir financiando los proyectos. Y finalmente su remanente de tesorería para gastos generales, que lo podemos utilizar en el siguiente ejercicio para financiar pues, modificaciones, suplementos, créditos extraordinarios, que tanto gustan a los alcaldes, ¿vale? Luego tenemos un segundo tipo de entidad, que son aquellas entidades que tienen algún personal dedicado a la contabilidad, pero no a lo mejor de forma exclusiva, sino de forma puntual. Y este personal tiene una formación contable básica, ¿vale? Aquí ya el sistema contable de estas entidades locales empieza a tener fallos y, por lo tanto, consecuencias negativas, ¿vale? Este tipo de entidades locales llevan una fiscalización del gasto pues solamente en momentos puntuales, pues a lo mejor solo lo hago cuando voy a licitar un contrato que es de cierta importancia en cuanto a su importe. También, como consecuencia de no llevar una fiscalización continua, ya empiezo a tener pagos pendientes de aplicación, porque me quedo sin saldo, sin crédito en determinadas partidas, pero tengo que seguir pagando, con lo cual esto, como ya sabemos, va a afectar a nuestro remanente. No se tiene un seguimiento de los derechos pendientes de cobro ni las obligaciones pendientes de pago, por lo tanto, estos saldos pues, no reflejan la imagen fiel que debiera. Hay carencia a la hora de gestionar las facturas a través del módulo de justificante de gastos, que aunque parezca mentira, pues nosotros nos seguimos encontrando entidades locales que o no utilizan este módulo o lo utilizan de forma errónea. El módulo, como bien indica su nombre, es para registrar y para tratar y contabilizar justificantes de gastos. Nos hemos encontrado situaciones en las que hemos visto registrados nóminas
otro tipo de dietas que evidentemente eso no son justificantes y por lo tanto no tienen que aparecer en el módulo. Por lo tanto, arroja unos datos que no son correctos en la contabilidad. Este tipo de entidades pues utilizan los proyectos de gasto, pero solamente en contadas ocasiones, prácticamente incluso ni los utilizan, y no utilizan el módulo de pasivo en el caso de que tuvieran unas operaciones de préstamo a largo y a corto plazo, ¿vale? Consecuencia de esto, pues bueno, pues son aquellas contabilidades que llevan meses con la contabilidad atrasada. Aquí ya empiezan los problemas, porque yo si estoy ahora en diciembre y llevo mi contabilidad en marzo, obviamente cuando tenga que cumplir ahora con el cuarto trimestre, pues no podré remitir esa información porque no tengo la contabilidad en ese plazo. Empiezan los retrasos en el cumplimiento de la información contable, empiezan los requerimientos del Ministerio y pueden derivar en otras consecuencias mucho más negativas para los ayuntamientos. Estos ayuntamientos que ya acumulan varios meses de retraso en la contabilidad, pues normalmente pues no le da tiempo a aprobar los presupuestos del ejercicio corriente en plazo, las liquidaciones y las cuentas generales también se aprueban con muchos meses de retraso, con los oportunos requerimientos por los órganos competentes, ¿vale? Al liquidar y al aprobar esas liquidaciones en un tiempo muy retrasado, nos van a dar unas magnitudes como el remanente de tesorería o los remanentes afectados que ya prácticamente no se pueden utilizar por parte de la entidad local, ¿vale? Y magnitudes que son poco fiables, como por ejemplo pues el periodo medio de pago, que si llevamos una contabilidad muy retrasada pues no reflejará la imagen fiel que deberían de reflejar. Este sería un ejemplo de un remanente de tesorería de este tipo de entidades, ¿vale? Pues vemos sus fondos líquidos, los derechos pendientes de cobro, que ya los de derechos cerrados pues sí tienen un saldo más importante, las obligaciones pendientes de pago y ya veis que en las partidas de pendientes de aplicación ya sí aparece saldo en sus importes. Los excesos de financiación, que son los proyectos de gasto, son un saldo muy pequeño porque, como hemos dicho, prácticamente no lo llevan y, bueno, tiene un remanente de tesorería con un saldo de 67.000 euros para poder utilizar en siguientes ejercicios. Y por último tenemos el tercer tipo de entidad, que esta ya es la que está para entrar en la UCI, ¿vale? Que no tiene personal dedicado a la contabilidad, ¿vale? Porque a lo mejor es estacional, ya sabéis, con los programas de empleo, de colaboración económica que nos da la Junta o Diputación en materia de empleo, gente que va y que viene, por lo tanto no tiene formación contable o lo que se dedica a la contabilidad pues son los ratos perdidos o el tiempo que está. Como consecuencia de eso, de que no hay personal que esté dedicado a la contabilidad ni está formado, pues no existe fiscalización del gasto, nosotros pagamos y luego ya contabilizaremos. Como consecuencia de pagar y no comprobar el crédito, pues el saldo de pagos pendientes de aplicación es de mucha importancia. No hay un seguimiento de las obligaciones y de los derechos pendientes de cobro. Hay un desastre total en el módulo de justificante de gastos. Hemos encontrado, como ya os he dicho, entidades locales ya no que registran cosas en este módulo que no se deben de registrar, sino que es que ni siquiera lo utilizan. Por lo tanto, hay magnitudes, como por ejemplo el periodo medio de pago, que no puede ser fiable porque los datos vienen del registro de las facturas. No elaboran para nada proyectos de gastos y no se utiliza el módulo de pasivo. Estos ayuntamientos pues tienen una contabilidad retrasada de varios ejercicios, ¿vale? Por lo tanto, pues no hay cumplimiento de la información contable, con la consecuencia más negativa que esto lleva, que es la retención de la participación en los tributos del Estado para los ayuntamientos. Se trabaja con presupuestos prorrogados de hace muchísimos años que no reflejan para nada la realidad actual de los ayuntamientos y, por supuesto, si no se terminan las contabilidades, ni se tienen liquidaciones, ni cuentas generales, ni nada. Por lo tanto, no hay magnitudes contables como el remanente que utilizar. Aunque parezca mentira, este tipo de entidades locales que
puede parecer que todavía pues, no se puedan dar estos casos. Ayer fue la última que me llamó, que tenía pendiente en la contabilidad desde el ejercicio 2021, o sea que todavía sigue habiendo ayuntamientos que están en este tercer lugar y que tienen con las contabilidades atrasadas de varios ejercicios. Este es un ejemplo de sus remanentes con sus fondos líquidos, los derechos pendientes de cobro, las obligaciones, las partidas pendientes de aplicación, sobre todo los pagos que están en un importe muy elevado, y no hay nada de proyectos de gastos, por eso el exceso de financiación es cero, los saldos de dudoso cobro también son cero y, bueno, pues este sería el ejemplo, ¿vale? Como ya hemos dicho, una de las consecuencias más importantes en la remisión de la información contable es aparecer en esta lista que mensualmente el Ministerio de Hacienda publica en su oficina virtual, que son la relación de los ayuntamientos y diputaciones a los cuales se les retiene la participación en los tributos del Estado. Y entendemos que es importante porque todos sabemos que para los ayuntamientos la participación en los tributos del Estado pues es un recurso financiero muy importante todos los meses, con lo cual pagamos las nóminas, los seguros sociales. Entonces, pues el hecho de tener retenida esta participación pues puede suponer una merma en la liquidez de los ayuntamientos, ¿vale? Y lo que pretendemos es que ninguno de los ayuntamientos de esta provincia aparezca en estas listas. Os pongo el ejemplo de la última que está publicada, que es cuando se ha retenido la participación de noviembre del 2024. En la actualidad se están reteniendo, y así hay ayuntamientos que nos consta que tienen retenida la participación en los tributos del Estado porque no han presentado la liquidación en tiempo. En la actualidad se está reteniendo por no haber presentado la liquidación del 2022 y ejercicios anteriores, ¿vale? También se está reteniendo porque no se ha suministrado el presupuesto del ejercicio 2024, se ha empezado a retener a partir de septiembre, ¿vale? Y también se está reteniendo por no haber suministrado las líneas fundamentales del presupuesto. Todas estas retenciones se van a llevar a cabo todos los meses mientras no se cumpla con esta rendición de información. O sea, mientras no demos cumplimiento, el Ministerio nos va a seguir reteniendo esa participación. Luego sí es verdad que una vez que nos pongamos al día nos devolverá todo el dinero que nos ha retenido. Por eso insisto una vez más en la importancia de tener una contabilidad pues al día, ¿vale? Otras consecuencias de la contabilidad, pues al no aprobarse las liquidaciones en el ejercicio que corresponda, ¿vale? Pues no se aprueban magnitudes como remanentes de tesorería, los remanentes afectados, que por ejemplo estos últimos años con la supresión de las reglas fiscales, pues de tantas situaciones nos han salvado para poder incrementar créditos en partidas presupuestarias, ¿vale? Si no tenemos la contabilidad al día, no tenemos presupuestos aprobados en curso y no tenemos las liquidaciones, no vamos a poder concurrir tampoco a concertar unas operaciones a largo o a corto plazo, sean con entidades privadas, o sea, por ejemplo, con los fondos reintegrables que la Diputación todos los años pues saca en varias convocatorias, ¿vale? Es cierto que hay excepciones si hay prórrogas presupuestarias, pero por regla general son los requisitos que nos pide la Ley de Haciendas Locales, que es tener aprobado el presupuesto y la liquidación, porque de ella sostiene el ahorro neto y el capital vivo. Otras consecuencias serían, pues, si no llevamos una contabilidad al día, es imposible llevar una fiscalización del gasto, que los garantiza para saber si hay crédito suficiente y necesario para poder realizar los determinados gastos que hay en los presupuestos de las entidades locales. Si el interventor no puede verificar ese extremo, puede dar lugar al temido reparo suspensivo por falta de crédito, que, como sabéis, encima va a pleno, que eso es lo que más cuesta en los ayuntamientos, este tipo de reparos, porque tienen que ser levantados por el pleno. Otra consecuencia es que si nosotros no llevamos una contabilidad al día, no podemos adelantarnos a los acontecimientos y detectar posibles necesidades de liquidez que podamos tener en un futuro. Si tenemos la contabilidad al día, pues podemos anticiparnos y tomar las medidas para que esto no se produzca y tener liquidez cuando nos vaya a faltar. Podemos tener concertada una operación de crédito a corto plazo, podemos pedir un anticipo al OAR, podemos modificar las ordenanzas fiscales para incrementar los impuestos, pero todo esto obviamente pues se hace con tiempo, porque
luego llega el momento que nos vemos sin liquidez y las actuaciones rápidas, pues al final no tienen buenos resultados. En general, llevar una contabilidad adecuada nos va a dar datos correctos sobre cómo llevamos los proyectos de gasto, las obligaciones y los derechos y cómo se están ejecutando. Nos va a ser muy importante para la justificación de subvenciones. Nos va a ser muy importante para conocer si tenemos financiación a la hora de celebrar los contratos de obra, suministros o servicios. Y en general, y para resumir, pues nada, deciros que hay que conseguir que las entidades locales que estéis en el segundo o en el tercer escalón que hemos desarrollado anteriormente, paséis a ser del primer tipo de entidades que tienen una contabilidad de calidad y una contabilidad al día, porque nos va a proporcionar pues tener datos actuales y poder tener una gestión y una toma de decisiones correctas en el día a día, ¿vale? En el caso de que, bueno, os encontréis en el punto segundo o tercero, bueno, pues Cooperación Municipal, como sabéis, está para asistiros y para apoyaros en todo lo que necesitéis y estamos a vuestra disposición siempre. Así que nada, yo doy por finalizada mi charla y nada, os invito a que estéis dentro de las entidades locales del primer tipo. Muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta. Sergio. No, me va a preguntar Sergio. Buenos días. En relación con los proyectos de gasto, sí. Recientemente han desactivado la opción de poder imputar a esos proyectos de gasto los gastos que se hagan a destiempo, por así decirlo. Pero hay convocatorias de subvenciones, como la de esta Casa de Diputación, que te dicen, puedes imputar gasto corriente incluso sí, anteriores incluso a la publicación de la convocatoria, en los planes cohesión, etcétera, etcétera. ¿Eso qué repercusiones va a tener o si se va a poder levantar esa falta de la firma? Pero tú cuando dices se han desactivado, eso es en el programa contable SICAL. En el programa contable de SICAL, sí. Porque digo, se han desactivado. No, te voy a decir una cosa desde la sinceridad. Aquí, entonces, para contestar tenía que estar las compañeros de informática municipal. No soy consciente de que esa desactivación se haya producido, pero tú no te preocupes que yo... Tienen que levantar la firma los de... Sí, claro, el monitor, pero eso es por el control de remanentes, no por los proyectos de gasto. No, los proyectos de gasto. Pues no sé, la verdad que a mí no se me ha dado ese caso. No sé si algún compañero que esté aquí se le ha podido dar el caso de los que asistamos a los municipios, pero yo no he tenido problema a la hora de imputar gastos durante todo el ejercicio. Tú creas el proyecto de gasto, imputas todos los proyectos, no se me ha dado. Pero bueno, no te preocupes que yo mañana mismo llamo a informática y me entero. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No, que ahora tiene que hablar Arcadio. Bueno, pues nada, os dejo con mi compañero Arcadio. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, María José. Ahora, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa de unos 10 minutitos aproximadamente, ¿vale? Gracias.